Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida. Amables amigas y amigos, seguimos con las actividades realizadas en el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Les presentamos la ponencia de Jesús Fuente Blanco, presidente de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la continuación del panel 2, Situación de los Afrodescendientes en México, Reconocimiento y Justicia. Al término de esta ponencia, el magistrado Flavio Galván Rivera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, da inicio con su participación, destacando que la democracia, tal como establece la Constitución, debe ser un sistema de vida, sustentando en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. Acompáñenos a conocer las impresiones de este panel de trabajo. Comenzamos. Empezamos. Le voy a dar la palabra a Jesús Fuentes Blanco, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Jesús, ¿dónde está? Aquí, por favor. Ya. Utilizar el templete. Adelante, ¿Sí? adelante. Voy a hacer el uso del podio. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. He de agradecerles su persistencia, su capacidad de llegar después del horario de comida, que es el horario más complicado, ya lo platicábamos aquí arriba. Es donde quisiéramos estar todavía esos 5 o 10 minutitos más, haciendo la sobremesa, platicando, ir a ver el mar. Pero bueno, creo que esto también va a estar muy interesante. ¿Por qué va a estar muy interesante? Porque bueno, esta mesa, como lo mencionaba el maestro del Val, es una mesa que nos va a decir, o nos va a situar ya ahora, cuál es la situación actual que guardan los pueblos ya en México, específicamente. En la mesa anterior se habló algo más general, algo en el contexto mundial, cómo está a 50 años de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, retos y perspectivas. Bueno, hoy va a ser propiamente cómo estamos en México, ¿sí? Para esto, no sé si ya estuviera la presentación. Bueno, me dicen que no hay presentación. Traté de hacer una presentación didáctica que nos permitiera poder checar algunas cosas, pero creo que partiríamos de algo muy básico, ¿sí? Estamos hablando de afrodescendientes, un concepto, un contexto que se dio, que se manejó, que se planteó, ¿sí? Para definir a las personas, ¿sí? Que anteriormente podríamos hablarles negros, morenos, mascogos, y hoy dicen afrodescendientes. Pero hoy, ¿qué debemos de entender por afrodescendientes? ¿Sí? Algún día alguien me decía, oye, pues a mí me gustaría que me dijeran más mascogo. Pues está bien y es válido. Y alguien decía, no, pues a mí me gustaría que me dijeran nada más afro. Y yo digo, pues también es válido. Y alguien dijo, bueno, pues a mí que me digan afrodisíaco. Pues también es válido, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué debemos de entender ahora por afrodescendientes? Debemos de entender como afrodescendientes a todos los pueblos y personas descendientes de la dispersión africana en el mundo, o también conocida como diáspora africana. Se oye interesante, rimbombante, porque efectivamente el origen de las personas negras, de color, morenas, pues obviamente es de África. Por eso un logotipo ahí, que está el continente africano, inserto dentro de la República Mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos efectivamente la raíz de los afromexicanos o afrodescendientes de África. Por eso es que se les denomina afros, ¿sí? Ahora, ¿este concepto a qué hace referencia? Los afros, a las culturas negras, ¿sí?
a las que también se denominan morenas, aquellas que recrearon, ¿sí?, aquellos que se establecieron dentro del continente americano. Entonces, ya estamos entendiendo que afros debemos de manejarlo, de plantearlo, de aquella persona que tiene su origen en África, que se dispersó por el mundo y que en este caso estamos hablando que se dispersaron para América y en especial para México. Entonces ya estaríamos hablando propiamente de qué debemos de entender por afrodescendientes. Entonces, ahí ya sería, desde el particular punto de vista de su servidor, cómo podríamos entender el concepto de afrodescendientes. Ok, ya está por ahí. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que entender nosotros como afrodescendientes, ¿sí? Aquellas personas que tienen su origen en África, se dispersan por el mundo, en especial en América Latina, llegan a México y entonces hoy son afromexicanos, para el caso de México, y se les denomina afrodescendientes. ¿Cuál es el marco legal ahora que los afrodescendientes debieran de tener? Ya se habló mucho y tuve que modificar un poco esta presentación para no recalcar mucho lo que en la mesa anterior se habló de todo un marco legal y que si la norma aplicaba y que si la norma entonces no se ejerció y que si nuestros derechos. A veces es un poco difícil decir qué es la norma. La norma es una disposición legal que hace que debamos de cumplir ciertas situaciones que nos puedan otorgar derechos o bien que nos pueda definir estratos de actuación o líneas de actuación. Para este caso tenemos el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercer y cuarto párrafo. Me voy a permitir leerlo y dice: son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Se habla de algunos derechos colectivos. Aquí alguien hablaba ya de lo que sería poner en orden o en sintonía, ¿sí?, las normas. ¿Qué quiere decir? Las leyes, las constituciones. Entonces, ¿pero qué creen? Aquí no hay un señalamiento expreso de comunidades y o pueblos afrodescendientes. Ya lo platicaban en el otro lugar, en la otra mesa, ¿no? Aquí se habla de comunidades o pueblos que tienen ciertos rasgos, cumplen con ciertas especificaciones y que normalmente se aplica para pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Pasamos a la siguiente. También tenemos un marco legal dentro del contexto internacional, que es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, ya muy citado y muy referido, ¿sí? Pero para aquellos que hoy tienen el primer encuentro con este tipo de información, eso es muy importante. Deberán de tomar nota que existe un marco regulatorio, ¿sí?, o de ley que es internacional y es sobre el que nos basamos, que sería el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT de 1989. ¿Sí? Ya se hablaba, y aquí es donde me costó trabajo, tuve que cambiar mi ponencia. ¿Cuál es la situación actual que tienen los pueblos negros o los pueblos afros? ¿Sí? No existe visibilidad nacional. Ojo, aclaro nacional porque estamos hablando para el caso de México. Que esto, al país que lo pongamos, es idem. Pero bueno, vamos a decir que es de México. No se les reconoce ni constituye un referente cultural. Y después dice que carecen de rasgos culturales específicos como lengua, formas de organización y de autoridad, gobierno propio, territorio, entre otros. Y que son doblemente marginados. En la primera mesa, el señor presidente de la comisión hacía referencia a una doble marginación, la cual hoy yo hablo también de una doble marginación, pero en otro sentido. Por pobreza extrema y por falta de elementos identitarios, ¿sí? Es decir, no hay elementos que nos permitan definir como tal a la raza afromexicana, culturalmente hablando. Entonces, son cosas que debemos de considerar y de valorar, ¿sí?
¿sí? ¿Qué pasa con los pueblos negros? Enfrentan graves problemas de discriminación dentro del territorio nacional. Pareciera ser que somos dos realidades, ¿no? Que aunque vivimos en un mismo país, en un mismo lugar, en un mismo territorio, pues fueran como extranjeros, porque tenemos una ignorancia impresionante y de repente dicen, es que yo no sabía que había negros aquí. Y se les trata como si fueran extranjeros, ¿no? Entonces es una situación impresionantemente que tenemos que darle la vuelta. Y eso nos lleva también a que no son considerados dentro de una definición especial en nuestro marco constitucional, como ya lo mencionaba cuando hacía la alusión al artículo 2 constitucional, que se llama omisión constitucional. Y le preguntaría a la hermana de blusa verde que me dijera qué estamos platicando. Y ya me dejó aquí y ya se va, y ni me peló. Entonces, tenemos una omisión constitucional. Eso es precisamente un punto medular en esta situación, ¿sí? Tenemos que trabajar y tenemos que ver cómo vamos a darle la vuelta a este tema. ¿Cuáles han sido las acciones de reconocimiento? En el año 2000, la Conferencia Regional de las Américas, ¿sí? Se desarrolló en Chile. ¿Y cuál fue el logro? Un reconocimiento identitario al definir el enfoque afrodescendiente. Creo que por ahí ya vamos ganando. En lugar de negro, como se le conocía anteriormente en América Latina y el Caribe. En el año 2001, ya también lo mencionaron, fue multicitado, la Conferencia Mundial de Durban, en Sudáfrica. Aquí se habló del rescate y defensa de los derechos reflejados en los lineamientos internacionales de la lucha contra la discriminación y el racismo. En el 2011 tenemos la Declaración del Año Internacional de los Afrodescendientes por la ONU. En el año 2011 se integran 2 consejeros afrodescendientes al Consejo Consultivo de la CDI, ¿sí? Uno de Guerrero y uno de Oaxaca. En el año 2012 se inicia la consulta para la identificación de las comunidades afrodescendientes de México en diferentes entidades de la República Mexicana. En el año 2013 se incorpora de manera formal a las comunidades afrodescendientes a las acciones de atención de la CDI, que es la encargada de atender los temas indígenas en territorio mexicano. En este año 2015 se incluye un afrodescendiente más al Consejo Consultivo de CDI, quien nos honra hoy con su presencia y que también hace acto aquí. En 2015 se realiza la encuesta intercensal específica para pueblos afrodescendientes, la famosa pregunta, ¿sí? Y en 2015 se hace la declaratoria del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, que es con la que hoy estamos iniciando, ¿sí? ¿Qué resultados tenemos que esperar de esto? Contar con información básica sobre su ubicación, características sociodemográficas y sobre sus dinámicas identitarias para lograr el reconocimiento jurídico. Reconocer la presencia de la población afrodescendiente de México, su historia y su presente como elementos fundamentales para renovar su realidad y reivindicar su existencia como pueblo. Debemos de documentar sustantivamente la presencia histórica de afrodescendientes en México para que se generen evidencias. Es importante esto, generar evidencias de la presencia actual de personas asociadas, grupos o colectividades que se reconocen como tales. Demandar el reconocimiento propio como sujetos de derecho en términos de igualdad y no de manera equiparada. Ojo, una cosa somos pueblos y comunidades indígenas y otra cosa somos pueblos afrodescendientes. Debemos de sensibilizar al Estado mexicano, a sus instituciones y a sus servidores públicos. Debemos de conformar una plataforma transversal para la atención integral del tema. La creación de mecanismos jurídicos, sociales, económicos y de desarrollo para los pueblos afrodescendientes y hacer visibles, con acceso pleno, a los derechos y prerrogativas de una ciudadanía igualitaria. Les agradezco mucho su atención y espero que aquí haya sido alguna cuestión muy puntual, algo que permita en ustedes, sobre todo a mis hermanos afros, que puedan tener la primer impresión de que ser afro debe de ser una situación que nos honre, así como en mi caso ser indígena. Yo los invito a que sigan trabajando para que puedan ustedes hacer valer esos derechos que aquí muchos podremos venir solamente a exponer, pero que solamente el ejercicio les corresponderá a ustedes, porque esto tiene que ser de arriba hacia abajo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bien. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Fabio Galván Rivera, que es desde 2006 es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, que lo va a hacer hasta el 2016. Y ha ocupado varios cargos y es autor de muchos libros: Derecho Procesal Electoral Mexicano, Derecho Electoral Legal, Justicia Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, por favor. Gracias, maestro del Val. Gracias a las instituciones organizadoras por la invitación a esta reunión de ideas, de opiniones, de estudios, de inquietudes. Y perdónenme que yo me quede en la última parte, de inquietudes, provocaciones y propuestas. El tema de la afrodescendencia ha sido un tema ignorado por muchos años en la historia de México. Me refiero al estudio, a la investigación, a la reflexión, no a la realidad social, que esa se vive todos los días, a toda hora, y sabemos con quiénes convivimos. Es impresionante ver cómo la historia de nuestra afrodescendencia es tergiversada. En la mañana escuchábamos cómo han cambiado la imagen de Vicente Guerrero y de José María Morelos y Pavón. Cómo desde el acta de bautismo de José María Morelos y Pavón aparece como hijo de padres españoles. Así es como se les inscribía, así es como se registraba en la parroquia correspondiente. Hemos visto en los libros de texto de otra época, me tocó vivirla, soy de mediados del siglo pasado, cómo Vicente Guerrero tenía una presencia física diferente a la que se le ha otorgado con el transcurso de los años. ¿Por qué me refiero a los dos cuando mi propuesta en este tema es los afrodescendientes y el derecho electoral en México? Porque el derecho electoral no es sino parte de un sistema que sustenta al régimen democrático. Porque la democracia no solo es política, sino que debe ser económica y debe ser social. Porque la democracia, tal como establece la Constitución, debe ser un sistema de vida sustentado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. ¿De cuál pueblo? De todo ese pueblo que constituye el conglomerado humano del Estado denominado Estados Unidos Mexicanos. De ahí, para mí, la contundencia del primer renglón del artículo 2 de la Constitución. La nación mexicana es única e indivisible. Para mí, esto casi debería de ser dogma de fe. La nación mexicana debería de ser única e indivisible, sustentada en un principio fundamental: la igualdad. La igualdad de trato, la igualdad de oportunidades. Si todos somos iguales, lo único que tenemos que buscar son raíces culturales para rescatarlas, enriquecerlas, multiplicarlas y hacer de todo ello una unidad nacional, en donde todos, siendo iguales, tuviéramos los mismos derechos, los mismos deberes ante el Estado.
Parte de este sistema democrático es el gobierno. Y por eso citaba los casos emblemáticos de José María Morelos y Pavón, de Vicente Guerrero. ¿Qué es lo que reclamaba para sí José María Morelos y Pavón? Ser reconocido, ser declarado como un siervo de la nación. Si todos los servidores públicos, a partir del presidente de la República, hasta el último nivel de la estructura burocrática, tuviera para sí el concepto, la convicción de que somos servidores de la nación, que somos siervos de la nación, otra cosa sería. Si al igual que Vicente Guerrero tuviéramos presentes que la patria es primero, otra cosa sería. No estaríamos hablando en este momento de un sistema anticorrupción. No estaríamos esperando en este momento la determinación calificadora de los gastos de campaña que hicieron los partidos políticos para poder llegar el 7 de junio a las urnas en busca del voto de los ciudadanos. No estarían esperando partidos políticos y políticos la declaración de nulidad de una elección para ver si conservan su registro o para ver si logran quitar del camino a alguno de los contrincantes a quien no le pudieron ganar en las urnas, en las elecciones. Muchos temas nos traen a la mente dos personajes de la historia de México. Se decía, el único presidente afrodescendiente que ha tenido México, el segundo en la historia de México. ¿Qué es lo que pasa en materia electoral? Efectivamente, estamos ante una omisión a partir de la Constitución. Si hubiésemos dejado solo ese párrafo primero de un renglón, sería suficiente. Pero después de este convenio 169 y después del movimiento de sublevación en Chiapas en 1994, nos vimos en la necesidad de hacer un cambio, de adicionar al artículo 2 de la Constitución varios párrafos para reconocer que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. ¿En dónde quedaron los afrodescendientes? Reconocemos a los pueblos indígenas, aquellos que descienden de los que habitaban en el territorio en lo que ahora es el país, antes de iniciarse más que la colonización, la conquista. ¿Cuántas constituciones de los estados de la República se ocupan de los afrodescendientes? Sí, solo dos. Solo el estado de Oaxaca y el estado de Guerrero. Pero además, mezclados, confundidos o partícipes del tratamiento de las poblaciones indígenas. Que hemos equivocado el camino también en la materia electoral en este aspecto, porque se trata de que los pueblos indígenas, comunidades en términos de la Constitución, los pueblos indígenas elijan a sus propias autoridades conforme a sus métodos ancestrales de designación o elección. ¿Y qué es lo que pasa en 470 aproximadamente, 72, 73 municipios del estado de Oaxaca,
en donde sí se llevan a cabo elecciones por usos y costumbres. Ahora no sé de quién fue la ocurrencia, le denominan sistemas normativos internos, como si alguna población se pudiera regir por un sistema normativo externo. México se rige por su sistema normativo interno nacional, o federal, o estatal, o municipal. Pero en fin, le cambiaron, porque no les gustó usos y costumbres o derecho consuetudinario. Se eligen integrantes del ayuntamiento por usos y costumbres. Había ayuntamientos en los pueblos indígenas antes de la llegada de los conquistadores. Esta pregunta se la he hecho a mis compañeros magistrados, a mis jefes magistrados cuando yo era secretario general de acuerdos del tribunal, porque empezamos a conocer de estos temas allá por el año 2000, 1999, más o menos. Si esta es la forma ancestral de organización, el ayuntamiento, significa que nos han engañado en toda la historia del derecho mexicano al decirnos que el ayuntamiento es un sistema europeo que se instituye con la llegada de los españoles. O hemos hecho aquí una mezcla indebida. En la otra parte del derecho electoral, ya no hablaré de elecciones en poblaciones indígenas por usos y costumbres, que está tergiversado, no está respetado, ni en términos del convenio 169, ni en términos de la Constitución. Y que además cometimos la tropelía de autorizar en Cherán, Michoacán, elecciones por usos y costumbres, porque somos la sala superior y somos los que pueden cambiar el sistema de México. Perdón, lo digo de manera metafórica, de manera irónica, no puede ser. El reconocimiento debe estar en las constituciones y leyes de los estados. Corresponde a la soberanía interna de cada entidad tomar la decisión. No deben incurrir en omisión, es otra cosa, pero no puede un tribunal cambiar el sistema constitucional de un estado. Lo hicimos por mayoría de votos en Cherán. En la otra parte, en la parte del derecho electoral, para poder elegir presidente de la República, diputados federales, senadores, gobernador de los estados y diputados de los estados. Se aplica ya no el sistema de usos y costumbres, sino el sistema constitucional formal. Y ahí es en donde también debemos hablar de los derechos político-electorales de los ciudadanos, con independencia de la ascendencia, ya sea de pueblos originarios o de pueblos de origen africano. No hay un estudio en este momento que se dedique al tema. Y yo podría decir que bueno, porque en esas circunstancias todos somos ciudadanos iguales, con derecho a votar, a ser votados, con derecho de reunión política, de afiliación política, de asociación política, de petición política. Tenemos todos, con independencia de nuestro color, de la estatura, del peso y quizá de rasgos genéticos como algunos han estudiado y han expuesto, tenemos el mismo derecho a votar y ser votado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible y muchas cosas más. Es igual para todos los ciudadanos. ¿En dónde vienen las desigualdades? ¿En dónde vienen las injusticias? En la falta de democracia económica, en la falta de democracia social. Ahí está el desajuste que quizá tratamos de modificar para rectificar la historia y evitar estas graves injusticias. Pero en la injusticia ya no depende del color de la piel, de la forma de pensamiento, sino de un sistema político que no ha podido superar estas graves, injustas, indignantes desigualdades. Los
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Internacional, la discriminación racial y afrodescendientes en México, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.